vuelta en Cátedra Médica este viernes de dermatología. Nos acompaña nuestra queridísima doctora Mariel Isa. Buenos días, doctora. Gracias Hola, por buenos acompañarnos. Días. Gracias a ustedes siempre por la invitación tan amable. Para nosotros de verdad es un placer siempre que tenemos a los profesionales de ISA Grupo Dermatológico aquí en cabina. Sabemos que para la gente que nos escucha también, porque son profesionales con toda la calidad y sobre todo con la mejor intención de poder orientar a nuestra audiencia y de poder darle respuesta a sus inquietudes. Si a usted se le ocurre algo en el transcurso del programa, tiene alguna duda, tiene alguna situación dermatológica y necesita consultarla, pues puede comunicarse con nosotros. Las líneas son 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Hoy de manera específica vamos a estar hablando sobre la piel del paciente diabético, pero si usted tiene algún otro tema de dermatología puede comunicarse y la doctora Isa, como siempre tan amable, pues le va a responder. Doctora, piel del paciente diabético, ¿cuál es la relación entre afecciones dermatológicas y diabetes? Mira, hay más relación de la que a veces uno quisiera como reconocer. La verdad que está bastante descrito que alrededor de un 80% de los pacientes diabéticos tienen algún tipo de manifestación cutánea. Es mucho, doctor. Eso es mucho, porque hay que recordar que pueden existir procesos propios de su tema de la diabetes, pero también pueden existir procesos que estén relacionados solamente al tema de la diabetes. Algo tan sencillo como la piel seca es una característica que nosotros vemos con mucha frecuencia en el paciente diabético, una piel que se percibe un poco menos humectada, un poco menos hidratada, y ya desde ahí nosotros tenemos que ir aprendiendo ese cambio que hay en la barrera cutánea de nuestros pacientes diabéticos. Eso, por ejemplo, es uno de los síntomas más característicos. Por eso, la piel seca. Y por eso siempre que nosotros vamos a ver a nuestros pacientes, que dentro de los antecedentes preguntamos, ¿usted padece de algo? Que es muy jocoso a veces que le decimos al paciente, ¿usted sufre de algo? ¿Usted padece de algo? El paciente dice, no, doctora, todo perfecto. Entonces viene la segunda pregunta, ¿qué medicaciones toma? Entonces empieza la lista de medicamentos. Usted dice, pero usted no padece de nada. No, doctora, todo está controlado. Okay. O sea que yo no padezco de nada porque está todo controlado. Y muchas veces en consulta, cuando hacemos esta pregunta de si es o no es diabético, si padece o no de alguna enfermedad, entonces desde ahí la mayoría de los pacientes escuchan, vamos a empezar a cuidar la piel. Claro. Porque desde un inicio nosotros sabemos que mantener la barrera cutánea, esa barrera de defensa, es lo número uno para nuestros pacientes que tienen alguna afección sistémica, en este caso diabetes, que es lo que estamos hablando. Y es muy conocido que el tema de la diabetes afecta riñones, afecta visión, afecta corazón, pero quizás la gente no está tan educada con relación a los temas dermatológicos. Y quizás eso que menciona del tema de la piel seca, ni siquiera lo consideran un problema. Sí, así es. ¿Cuáles son entonces las consecuencias de tener esa piel seca por mucho tiempo? ¿Cuáles son entonces esas otras patologías que se pueden desprender de tener esa piel seca todo el tiempo a consecuencia de la enfermedad? Mira, si vamos a dividir un poco el tema de estos procesos que en los pacientes diabéticos se pueden complicar un poco más, entonces si hablamos de piel seca, ¿qué pasa con todos? No solamente es con la diabetes, la piel seca trae lo mismo, las mismas consecuencias en todos los pacientes, pero entender que en el paciente diabético, pues si va a ser leve, pues va a ser un poco más grave. Entonces, eso es lo primero. Con la piel seca y una barrera cutánea que está alterada, lo primero y una de las cosas principales que nosotros vemos en los pacientes es infecciones, capacidad de infecciones cutáneas, tanto de bacterias, que son de las más comunes, hongos o virus. Es muy frecuente que cuando nosotros tenemos una disrupción, un trastorno de la barrera cutánea, una piel seca, eso cambia lo que hemos hablado muchas veces aquí en cátedra de lo que se llama microbioma cutáneo, que antes le decíamos flora, pero ya nos educaron de que cuando hablamos de flora es otra cosa. Entonces, cuando hablamos de piel es microbioma, o sea, todos esos microorganismos que conviven en ella de manera natural haciendo un equilibrio. Entonces, si hay una disrupción de ellos, ¿qué dice el microorganismo? Porque es inteligente, dice, ay, me abrieron la puerta, entonces yo voy a entrar.
Entonces ahí entra y hace, como digo yo siempre, le digo a los pacientes, hizo su parcela. O sea, la bacteria generalmente penetra esa barrera cutánea y entonces empiezan los procesos bacterianos, que son muy comunes en los pacientes diabéticos, más que en los pacientes que se encuentran totalmente sanos. Ha ocurrido, doctora, porque, por ejemplo, aquí ha venido un experto en temas de pie diabético y dice, muchos pacientes llegan con la complicación del pie diabético y ni siquiera sabían que eran diabéticos. Así es. Lo mismo con los oftalmólogos que vienen aquí a hablar de retinopatía diabética y dice, el paciente llega con complicación de visión y desconocía que era diabético. En el tema dermatológico pasa lo mismo, llega el paciente con lesiones en piel desconociendo que tiene la enfermedad y entonces... Llega con mucha frecuencia. Ya con mucha frecuencia. Te comento, por ejemplo, hemos hablado aquí de hongos en las uñas. Sí. Es uno de los temas que hemos tratado. Entonces, la gente entiende que el hongo en la uña es algo muy normal, que si no me duele mucho, que si no se ve muy feo, no lo voy a tratar. ¿Qué pasa? En los pacientes que están inmunosuprimidos, o sea, los pacientes que su sistema de defensa se encuentra comprometido, entre ellos, entre ese grupo, el diabético, uno va a ver que ese hongo de las uñas no está en una afección distal, lejitos, está en una afección proximal, o sea, abarcó desde el inicio de la formación de la uña. Y ya para el dermatólogo, si ve una afección unguial desde el inicio de la formación de la uña, dice, un momentito, aquí pasa algo más, porque el sistema de este paciente no lo protegió. Y este hongo o esta bacteria, porque las uñas también pueden ser contaminadas por bacterias, penetró tan rápido, vino desde esa matriz. Entonces, por ahí uno puede empezar a hacer los estudios, por ejemplo, y muchas veces le hemos dicho, oiga, pero en algún momento le han comentado que usted tiene alteración de su nivel de glicemia y el paciente te dice, no, doctora, la verdad que o nunca me lo he hecho o nunca he tenido mucha intención. Empezamos a preguntar antecedentes familiares, ¿hay algún antecedente familiar? Y efectivamente enviamos a endocrinología, diabetología, que son pues los especialistas que tienen que ver estos pacientes. Y ahí está, su diagnóstico de la llamada ahora prediabetes o diabetes. Entonces ahí está lo delicado de que la gente aprenda a poner atención a esas señales que le da su cuerpo, porque puede estar, tener alguna enfermedad y desconocerlo, y entonces el no tratarlo oportunamente pues puede traer las complicaciones, que es lo que no queremos. Así es. Y justamente, pues ya que usted está escuchando toda esta información hoy aquí en Cátedra Médica, sepa que tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros, no se quede con dudas. Las líneas son 809-682-9850 y 833-380-0062. Doctora, hablaba de la piel seca, de los hongos. ¿Cuáles otras afecciones son comunes en el paciente diabético? Mira, yéndonos a esa misma parte de lo que puede ocurrir cuando entran estos microorganismos, las infecciones bacterianas. Es muy común que el paciente diabético haga con mucha frecuencia infecciones superficiales bacterianas. Empieza esa bacteria común, Staphylococcus aureus o Streptococcus betemolítico, que están ahí ellas, la misma pseudomonas, penetran y entonces empiezan los abscesos, lo que nosotros le decimos muchas veces nacido en el pueblo cultural, ¿verdad? Que son forúnculos, y de ahí entonces recordemos que estas bacterias, si no tienen nada que se lo impida, siguen penetrando. Claro. Entonces, con mucha frecuencia también el paciente diabético puede experimentar o presentar erisipelas, que son esas infecciones donde nosotros decimos, se me puso la pierna caliente. Decimos la pierna porque es el lugar más característico, pero hay otros lugares donde puede salir, pero se me puso calientita, se me puso roja, se me ha inflamado, me duele, me salió una seca. Porque cuando decimos sale una seca es que tiene una pelotita que le molesta, cercana o adyacente al área donde está la afección. Entonces, cuando esto ocurre, pues es un poco más peligroso porque al no tener las defensas totalmente adecuadas, el paciente diabético, además de las alteraciones propias que tiene de la vascularidad, que es algo que hay que entender, esa microangiopatía del paciente diabético, o sea, hay alteraciones de los microvasitos, hay alteraciones de la sensibilidad. Y eso es importante. Recordemos que la piel está inervada en su mayoría por nervios sensitivos. Ahí están los corpúsculos, los del frío, los del calor. Por la piel es que yo sé si me tocan o si me duele cuando me tocan. Entonces, imaginemos que eso está alterado. Y cuando eso está alterado completamente, ¿qué va a pasar? Que si me ponen algo frío, yo no me voy a dar cuenta. Claro. Si me ponen algo caliente, yo no me voy a dar cuenta. Si yo tengo mucho rato presionando mi pie en un lugar o mi mano en un lugar y debo sentir ya molestia, no la voy a sentir.
Entonces, por eso es muy común que nosotros tengamos afecciones, sobre todo a nivel distal, manos y pies, de nuestros pacientes que tienen esa alteración de sensibilidad y microangiopatía, que son los pacientes diabéticos. Y entonces ahí viene ese proceso donde el paciente no se da cuenta de lo que le está pasando porque no le duele, hasta que no es muy avanzado. Que es lo que pasa con el pie diabético. Lo que pasa con el pie diabético. El paciente se corta, tiene una lesión, no se da cuenta y cuando viene a percatarse, pues ya la afección está muy avanzada. Pues de estos temas vamos a seguir debatiendo con la doctora Mariel Isa. Quédese pendiente porque en este momento vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta pues retornamos con más información. No le